Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en un tema que no solo es profundamente intrigante, sino que también está envuelto en malentendidos y suposiciones: el origen de los pueblos africanos según las escrituras bíblicas. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el origen de los diversos grupos humanos? En particular, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los pueblos de ascendencia africana? ¿Cómo conectan estos relatos antiguos con algunas de las civilizaciones más influyentes y enigmáticas de la historia? Acompáñanos en este emocionante viaje mientras exploramos la genealogía bíblica de figuras como Cus, Misraim y Fut. Descubriremos cómo sus descendientes jugaron un papel crucial en el surgimiento de civilizaciones tan emblemáticas como Egipto y Mesopotamia, que fueron el corazón del conocimiento, la cultura y el poder en la antigüedad. Más allá de los nombres y las fechas, también profundizaremos en el mensaje de la Biblia sobre la unidad y diversidad que define a toda la humanidad. Este video no es solo una mirada al pasado distante, es una oportunidad para comprender mejor nuestra historia compartida como especie, una historia tejida con hilos de conexión que nos recuerdan que todos provenimos de un mismo linaje humano. Así que no te pierdas este recorrido revelador por las páginas de las Escrituras, donde arrojaremos luz sobre cómo estas antiguas naciones moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. ¿Qué papel jugaron estas civilizaciones en el desarrollo del conocimiento humano? ¿Cómo influyeron en las sociedades que vinieron después? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, quédate con nosotros porque apenas estamos comenzando. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los orígenes bíblicos de las distintas razas humanas? ¿Te has detenido a reflexionar sobre el profundo significado que se esconde detrás de la maravillosa diversidad que caracteriza a la humanidad? Si estas preguntas despiertan tu interés, entonces estás en el lugar indicado. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Nos permite seguir creando contenido que no solo te informa, sino que también busca inspirarte y conectar contigo en un nivel más profundo. Por eso, te agradecemos por acompañarnos en este fascinante recorrido. Ahora, sin más preámbulos, comencemos y descubramos juntos los orígenes bíblicos de los pueblos africanos y su impacto trascendental en la historia de la humanidad. Este viaje nos llevará a explorar las raíces de la humanidad desde las páginas de la Biblia. Todo comienza con Noé, una figura clave en la narrativa bíblica, y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Según las Escrituras, estos tres hombres, junto con sus familias, fueron los únicos sobrevivientes del Gran Diluvio, un evento catastrófico que cubrió la tierra entera. Después de este suceso, Dios hizo un pacto con Noé, asegurándole que nunca más destruiría la tierra por medio de un diluvio. Este pacto no solo trajo esperanza, sino que también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dándoles la misión de multiplicarse y llenar la tierra nuevamente. Cada uno de los descendientes de Noé desempeñaría un papel fundamental en la formación de las civilizaciones que conocemos hoy. Cam, por ejemplo, es ampliamente reconocido como el antepasado de los pueblos africanos y de otras regiones del sur, lo que conecta directamente a estos linajes con algunas de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia. Este relato no es solo una historia antigua, es una ventana hacia nuestras raíces compartidas y hacia cómo estas primeras generaciones moldearon el curso del desarrollo humano. Así que, ¿estás listo para profundizar en los detalles y descubrir cómo este legado bíblico continúa resonando en nuestras vidas hoy? Sigamos adelante. Dios instruyó a Noé y a sus hijos con un mandato claro: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Estas palabras marcaron el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad, estableciendo las bases para la repoblación del mundo tras el gran diluvio. A partir de los tres hijos de Noé surgieron las naciones y pueblos que conocemos hoy, cada uno desempeñando un papel único en la construcción de la historia y la diversidad humana. Sem, uno de los tres hijos, es tradicionalmente reconocido como el antepasado de los pueblos semitas, un linaje que abarca grupos tan influyentes como los hebreos, los árabes y los asirios. Génesis 10, 21-31 detalla la genealogía de Sem, incluyendo figuras importantes como Heber, de quien deriva el término hebreo. Este linaje no solo es relevante en términos históricos, sino que también tiene un profundo significado espiritual y cultural,
ya que conecta directamente con las raíces de muchas tradiciones religiosas y civilizaciones antiguas. La descendencia de Sem destaca por su impacto duradero en la historia de la humanidad. De este linaje provienen patriarcas y profetas que moldearon no solo la fe, sino también los valores y las estructuras sociales de generaciones enteras. Su legado es un testimonio del papel central que estos pueblos desempeñaron en la narrativa bíblica y en la construcción de civilizaciones que influenciaron todo el mundo antiguo. A medida que exploramos estas historias, se hace evidente cómo cada detalle en la Biblia tiene un propósito y una conexión más amplia con nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Estás listo para continuar descubriendo cómo estos relatos antiguos dan forma a la humanidad tal como la conocemos hoy? Sigue con nosotros para profundizar aún más en esta fascinante historia. La genealogía de Sem tiene una importancia fundamental en la narrativa bíblica, ya que a través de su linaje se llega a figuras clave como Abraham, Isaac y Jacob, culminando en Jesucristo. Este árbol genealógico no es solo una lista de nombres, es el reflejo del pacto eterno de Dios con su pueblo escogido, un tema central que atraviesa toda la historia bíblica. Este linaje subraya la fidelidad divina y su plan redentor, que abarca generaciones y revela su propósito para la humanidad. Por otro lado, Jafet, otro de los hijos de Noé, es reconocido como el antepasado de muchos de los pueblos europeos y algunos asiáticos. En Génesis 10, 2-5 se enumeran sus descendientes, entre los cuales se encuentran los griegos, los medos y los escitas, por mencionar algunos. Este linaje destaca por su relación con aquellos que se expandieron hacia las islas de las naciones, un término que simboliza la dispersión y diversidad cultural de los pueblos que se asentaron en regiones lejanas tras el diluvio. La línea de Jafet es significativa no solo por su expansión geográfica, sino también por su influencia en la formación de culturas y civilizaciones que desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la humanidad. Los descendientes de Jafet fueron protagonistas en la historia antigua, extendiendo su influencia desde las vastas estepas de Asia Central hasta las costas del Mediterráneo. Este relato nos recuerda cómo la dispersión de los descendientes de Noé sentó las bases para la diversidad que vemos en el mundo hoy. Cada rama de esta genealogía representa un capítulo en la rica y compleja historia de la humanidad, un recordatorio de nuestras raíces comunes y del propósito unificador de Dios en medio de nuestra diversidad. En Génesis 10:5, las tierras costeras del Mediterráneo y más allá representan el cumplimiento del mandato divino de extenderse y poblar toda la tierra. Esta expansión no solo refleja la obediencia al llamado de Dios, sino también el inicio de la diversidad cultural y geográfica que definiría a la humanidad. Ahora pasemos a Cam, un hijo de Noé particularmente relevante para nuestra discusión de hoy. Como el menor de los tres hermanos, Cam es esencial porque sus descendientes están directamente vinculados con los pueblos africanos. Según Génesis 10:6, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Sin embargo, estos nombres no son simples referencias bíblicas, representan pueblos reales y naciones antiguas profundamente influyentes en la historia de la humanidad. La genealogía de Cam está asociada con algunas de las civilizaciones más antiguas y poderosas del mundo, como Egipto, Misraim, el reino de Cus y los cananeos. Estas civilizaciones no solo dejaron un legado cultural y arquitectónico duradero, sino que también jugaron un papel central en el desarrollo de la humanidad. Comencemos con Cus, el hijo mayor de Cam, quien tiene un lugar destacado en la Biblia. Cus es considerado el padre de muchas naciones africanas y es frecuentemente asociado con regiones situadas al sur de Egipto, como el actual Sudán y Etiopía. Los descendientes de Cus eran reconocidos por su piel oscura distintiva, su rica cultura y su profunda influencia en el mundo antiguo. En la Biblia, el término Cus es a menudo sinónimo de Etiopía, derivado del término hebreo Cus, que alude a las áreas habitadas por personas de ascendencia africana, particularmente las regiones a lo largo del río Nilo, como Nubia. La región de Cus era famosa por su riqueza, su fuerza militar y su avanzada organización social, lo que la convertía en un actor significativo en el escenario del mundo antiguo. En Isaías 18, 1-2, esta tierra es descrita como una nación poderosa y de gran influencia, resaltando su importancia en el contexto histórico y bíblico. La región no solo era un centro de comercio y cultura, sino también un ejemplo de cómo los descendientes de Cam desempeñaron un papel vital en el desarrollo de las civilizaciones tempranas. Isaías 18,
1.2 describe a Kus como una tierra de guerreros poderosos y de gran influencia, utilizando imágenes vívidas como la tierra que hace sombra con sus alas y que se encuentra tras los ríos de Kus. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Este pasaje destaca no solo el alcance geográfico de esta región, sino también su destreza en la navegación y el comercio marítimo. Los barcos de papiro, mencionados en el texto, simbolizan el avance tecnológico y la capacidad de los cusitas para conectar regiones distantes a través del comercio, consolidando su prominencia tanto económica como militar en el mundo antiguo. A lo largo de las escrituras, los cusitas no son simplemente mencionados como un pueblo más, sino como protagonistas en múltiples narrativas históricas. Su piel oscura y características únicas son señaladas en diversos pasajes, subrayando su lugar distintivo en la narrativa bíblica. Por ejemplo, en Jeremías 13:23, el profeta utiliza una metáfora poderosa al preguntar: ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Este versículo no solo resalta las características físicas de los cusitas, sino que también vincula directamente su identidad con el continente africano, reconociendo su singularidad étnica. Otro relato significativo sobre los cusitas aparece en Números 12:1, donde se menciona a la esposa de Moisés como una mujer cusita. En este pasaje, Miriam y Aarón critican a Moisés por haberse casado con ella, lo que refleja ciertas tensiones culturales y raciales de la época. Sin embargo, Dios interviene y defiende a Moisés, dejando en claro que las diferencias étnicas y culturales no son un obstáculo para el cumplimiento de su plan divino ni para su favor. Este episodio no solo valida la integración de los cusitas en el pueblo de Dios, sino que también resalta su estatus respetado y su papel significativo en la narrativa bíblica. El reino de Kus, también conocido como Nubia, fue una de las civilizaciones más antiguas e influyentes del continente africano. Su impacto se extendió más allá de las fronteras de África, dejando un legado de riqueza, poder militar y avances culturales que resonaron en el mundo antiguo. Los cusitas eran reconocidos por su sofisticación, desde su arte y arquitectura hasta su habilidad para forjar alianzas estratégicas con otras potencias. ¿Sabías que los cusitas fueron no solo un pueblo poderoso, sino también un puente cultural y comercial entre África, Asia y el Medio Oriente? Este legado de conexión y liderazgo continúa siendo un testimonio del impacto duradero de esta gran civilización. Situado al sur de Egipto, a lo largo del majestuoso río Nilo, el reino de Kus se destacó como una de las civilizaciones más influyentes y avanzadas del mundo antiguo. Este reino era conocido por sus reyes poderosos, guerreros de gran habilidad y notables logros culturales. En su apogeo, Kus no solo fue una potencia regional, sino que conquistó Egipto, estableciendo la famosa 25ª dinastía, también conocida como la dinastía cusita. Durante este periodo, los cusitas gobernaron tanto Egipto como su propio territorio, dejando una huella indeleble en la historia de ambas naciones. La Biblia también reconoce la fuerza militar de Kus en varios pasajes significativos. En 2 Crónicas 14, 9-15, se narra cómo Sera el cusita lideró un imponente ejército contra el rey Asa de Judá. Aunque las fuerzas del rey Asa eran considerablemente menores en número, su fe en el Señor les permitió prevalecer. Dios entregó al poderoso ejército cusita en manos de Asa, subrayando no solo la fortaleza de Kus, sino también la intervención divina en los eventos históricos. En Ezequiel 30, 4-5, los cusitas vuelven a ser mencionados en una profecía que anuncia el juicio de Dios contra Egipto y sus aliados, incluyendo a Kus. Este pasaje refleja la conexión e interdependencia de Kus con otras potencias de la época, consolidando su importancia tanto en la narrativa bíblica como en el escenario político y militar del mundo antiguo. Sin embargo, los cusitas no eran solo guerreros, eran innovadores, constructores y comerciantes que dejaron una profunda huella en su región. Su imperio controlaba rutas comerciales vitales que conectaban el interior de África con el Mediterráneo y el Medio Oriente. La riqueza de Kus provenía de su acceso a recursos valiosos como el oro, el marfil y otras materias primas codiciadas, lo que convirtió al reino en un centro de poder económico y político. La influencia de Kus en la Biblia no se limita a su poder militar y político. En Isaías 45 horas y 14 minutos, se menciona a los cusitas trayendo tributo,
lo que resalta su estatus como una nación respetada y reconocida por su riqueza y prestigio. Este tributo simboliza no solo la importancia económica de Kus, sino también su papel destacado en el entramado de relaciones internacionales de la época. La civilización cusita es un testimonio de cómo un reino africano pudo destacar como un centro de innovación, comercio y poder militar. Su legado, tanto en la Biblia como en la historia general, nos recuerda la rica contribución de África a la formación de la humanidad. En Isaías 45 horas y 14 minutos se menciona: los productos de Egipto y el comercio de Cus y los sabeos altos vendrán a ti y serán tuyos. Este pasaje subraya que los cusitas no eran solo guerreros hábiles, sino también comerciantes prósperos cuya influencia económica se extendía más allá de sus fronteras. Cus era un punto clave en las rutas comerciales del mundo antiguo, conectando África con el Mediterráneo, el Medio Oriente y más allá, y enriqueciendo a su pueblo a través del intercambio de bienes valiosos como oro, marfil y especias. Sofonías 3:10 aporta otra dimensión significativa al destacar el papel de Cus en el plan redentor de Dios. De más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas. Este versículo no solo enfatiza la inclusión de los cusitas en el reino de Dios, sino que también profetiza un futuro en el que naciones diversas participarán en la adoración al Señor. Esto ilustra un mensaje poderoso de unidad, donde todas las culturas tienen un lugar en el propósito divino. La narrativa bíblica de Cus nos recuerda que las naciones africanas no solo fueron actores secundarios, sino piezas clave en la historia antigua. Los descendientes de Cus dejaron una marca imborrable en el mundo, construyendo civilizaciones avanzadas, liderando con habilidad y contribuyendo significativamente a la configuración del antiguo Cercano Oriente. Desde su prominencia en el comercio hasta su papel en el escenario político y militar, los cusitas jugaron un papel crucial en moldear el mundo antiguo. Ahora, pasemos a Misraim, otro hijo de Cam, quien también ocupa un lugar destacado en la Biblia. Misraim es reconocido como el antepasado de los egipcios, una de las civilizaciones más influyentes e icónicas de la historia. En las escrituras, Misraim se traduce a menudo directamente como Egipto, reflejando su conexión directa con esta tierra famosa por sus majestuosas pirámides, su conocimiento avanzado y sus poderosas dinastías. Los egipcios fueron pioneros en numerosos campos, incluyendo la ciencia, el arte, la religión y el gobierno. Su influencia no se limitó a sus fronteras, sino que se extendió al resto del mundo antiguo, estableciendo un legado que sigue inspirando a las generaciones modernas. Desde el desarrollo de complejas estructuras administrativas hasta avances en la astronomía, medicina y arquitectura, Egipto se erigió como un faro de progreso en el mundo antiguo. El impacto de los descendientes de Cam, ya sea a través de Cus o Misraim, nos muestra cómo África desempeñó un papel central en la historia bíblica y universal. Estas civilizaciones no solo dejaron huellas tangibles en el mundo físico, sino que también fueron parte del plan espiritual y redentor de Dios para toda la humanidad. El legado de Misraim, también conocido como Egipto, continúa fascinando a la humanidad hasta nuestros días. En Génesis 10, 13-14, se menciona a Misraim como el antepasado de varios grupos importantes, entre ellos los luditas, anamitas, leavitas, naftuitas, patrusitas, casluitas, de quienes surgieron los filisteos, y los caftoritas. Estos nombres representan pueblos diversos que no solo habitaron Egipto, sino que también influyeron en la región más amplia del norte de África y el Mediterráneo oriental. La civilización de Misraim floreció gracias a su ubicación estratégica a lo largo del río Nilo. Este río proporcionaba tierra fértil, agua y recursos esenciales que sustentaron grandes poblaciones y permitieron el desarrollo de una sociedad altamente organizada. La ventaja geográfica convirtió a Egipto en un centro de agricultura, comercio e intercambio cultural, facilitando conexiones con otras civilizaciones del mundo antiguo. La sofisticación de los egipcios en áreas como matemáticas, ingeniería y medicina los posicionó como una de las sociedades más avanzadas de su tiempo. Construyeron impresionantes pirámides, desarrollaron un sistema de escritura complejo y realizaron avances médicos que estaban siglos por delante de otras culturas. Su influencia no se limitó a su territorio. Egipto fue un epicentro que moldeó el desarrollo de las civilizaciones circundantes. A lo largo de la Biblia, Egipto desempeña un papel destacado en la historia del pueblo de Dios. Desde los tiempos de Abraham hasta el Éxodo, Egipto se describe como una nación poderosa y profundamente influyente.
En pasajes como el Salmo 105, 23-27, se menciona: entonces Israel entró en Egipto, Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam. Hicieron sus señales entre ellos, sus maravillas en la tierra de Cam. Estos versículos subrayan la conexión entre Egipto y la línea de Cam, enfatizando la herencia compartida entre los egipcios y otros pueblos africanos. La Biblia también resalta la grandeza de Egipto no solo como explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida como una superpotencia política y militar, sino como un lugar donde las maravillas de Dios fueron reveladas al mundo. Egipto no era solo un escenario para eventos históricos importantes, como el Éxodo, sino también un símbolo de la interacción entre lo divino y lo humano. La tierra de Cam se presenta como un espacio donde Dios manifestó su poder y su plan redentor. Los descendientes de Misraim, con su impacto cultural, avances científicos y conexiones comerciales, nos recuerdan cómo Egipto no solo fue una civilización icónica, sino también una parte integral de la narrativa bíblica y de la historia universal. La influencia de Egipto se extiende a lo largo de varias profecías y relatos históricos en la Biblia, consolidando su estatus como una civilización poderosa y profundamente influyente. En Isaías 19, 1-4, se describe al Señor cabalgando sobre una nube veloz hacia Egipto, mientras los ídolos tiemblan y el corazón de los egipcios se llena de temor. Este pasaje no solo destaca los desafíos espirituales que enfrentaba Egipto, sino que también confirma su prominencia y la importancia que tenía en el contexto de las naciones del mundo antiguo. Egipto, a menudo, sirvió como un lugar de refugio en tiempos de hambruna y crisis. En Génesis 12:10, se narra que Abraham descendió a Egipto para escapar de una hambruna severa, marcando una de las primeras interacciones significativas entre los hebreos y los egipcios. Más tarde, José, un descendiente de Abraham, fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero su destino cambió drásticamente al ascender al poder en Egipto, convirtiéndose en el segundo en mando después del faraón, Génesis 41. Su planificación estratégica y su sabiduría salvaron no solo a Egipto, sino también a las naciones circundantes, de una devastadora hambruna. Este episodio subraya el papel central de Egipto como un actor clave en la narrativa bíblica y en la supervivencia del pueblo hebreo. Sin embargo, Egipto también desempeñó un papel como símbolo de opresión, especialmente en la historia del Éxodo. Los israelitas, esclavizados bajo duras condiciones, enfrentaron una brutal explotación que llevó a dramáticas intervenciones de Dios. Las 10 plagas y la milagrosa apertura del Mar Rojo, Éxodo 14, se encuentran entre los eventos más conocidos de la Biblia, destacando cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y demostró su poder sobre las fuerzas políticas y espirituales de Egipto. Este contraste entre Egipto como un lugar de refugio y un símbolo de opresión ilustra su compleja relación con el pueblo de Dios. En tiempos de necesidad, Egipto fue un salvavidas, pero también representó un desafío que puso a prueba la fe y la resistencia de los israelitas. Además, el avance cultural y tecnológico de Egipto lo posicionó como una potencia influyente en el mundo antiguo. Su dominio en la ingeniería, la escritura y la organización social no solo benefició a su propia población, sino que también dejó una huella en las culturas vecinas. Egipto fue un epicentro de conocimiento y desarrollo, y su impacto en la historia humana no puede subestimarse. La narrativa bíblica de Egipto nos muestra una nación que jugó múltiples roles: refugio, opresor, innovador y protagonista en el plan divino. Desde las interacciones tempranas con Abraham hasta los eventos milagrosos del Éxodo, Egipto sigue siendo un símbolo perdurable de poder, desafío y redención en la historia de la humanidad. La civilización de Egipto dejó un impacto profundo y duradero tanto en los israelitas como en el mundo en general. Los egipcios son célebres por sus contribuciones revolucionarias a la ciencia, el arte y la religión. Desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura, los jeroglíficos, que no solo documentaron la vida de su civilización, sino que también sirvieron como una herramienta poderosa para preservar su historia y cultura. Además, Egipto fue pionero en avances significativos en áreas como la medicina, las matemáticas y la arquitectura, sentando las bases para muchas de las innovaciones que moldearon las civilizaciones futuras. Estas contribuciones influyeron directamente en las culturas vecinas, extendiendo el impacto de Egipto mucho más allá de sus fronteras. Incluso hoy, sus logros son objeto de estudio y admiración, mostrando cómo su legado sigue vivo en el pensamiento moderno y la academia.
Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, Egipto no solo fue visto como un centro de avance cultural, sino también como un lugar de tentación espiritual. En Ezequiel 27, Dios instruye a los israelitas: «Echad de vosotros las naciones en que ponéis los ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto». Este pasaje refleja la tensión constante entre las prácticas politeístas de Egipto y la fe monoteísta que los israelitas buscaban preservar. A lo largo de la narrativa bíblica, Egipto a menudo aparece como un recordatorio de los peligros de apartarse de los mandamientos de Dios y adoptar costumbres extranjeras que desviaban su adoración. A pesar de estas tensiones, Egipto también se convirtió en un escenario donde el poder de Dios se manifestó de manera extraordinaria. En Oseas 11:1, Dios declara: «Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Este versículo no solo se refiere al Éxodo, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, sino que también tiene un eco en el Nuevo Testamento. En Mateo 2, 13-15, este pasaje se cumple nuevamente cuando Jesús y su familia huyen a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes. Esta conexión destaca el papel recurrente de Egipto como un lugar de refugio y como parte integral del cumplimiento del plan divino. Los descendientes de Misraim no solo fueron protagonistas en la construcción de una de las civilizaciones más icónicas del mundo, sino que también desempeñaron un papel central en la narrativa africana y bíblica. Su influencia abarcó desde innovaciones culturales hasta ser un símbolo de la interacción entre lo divino y lo humano. Egipto, con toda su riqueza histórica y espiritual, nos recuerda que incluso las naciones más poderosas están entrelazadas con el propósito mayor de Dios para la humanidad. La rica historia de Egipto no se limita a su territorio, sino que conecta profundamente con otras naciones descendientes de Cam, como Cus y Fut. Esta interconexión evidencia que África no estaba aislada en el mundo antiguo. Al contrario, desempeñaba un papel crucial en la historia bíblica y en el desarrollo de las civilizaciones. África era un actor central en la narrativa histórica, mostrando cómo sus naciones influyeron en el panorama global tanto política como espiritualmente. En Isaías 19, 19-25, se presenta una profecía notable que ilustra el futuro papel de Egipto en el plan de Dios. El texto declara: «En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto. El Señor herirá a Egipto con una plaga, los herirá y los sanará. Se volverán al Señor, y Él responderá a sus ruegos y los sanará». Esta visión profética proyecta un futuro donde Egipto, Asiria e Israel se unirán en la adoración al Dios verdadero, simbolizando la inclusión de todas las naciones en el reino redentor de Dios. Este pasaje enfatiza la amplitud del plan divino, que trasciende fronteras y destaca la participación de las naciones africanas en el propósito de Dios. El legado de Misraim, como antepasado de los egipcios, subraya la profunda conexión histórica y espiritual entre las civilizaciones africanas y el mundo bíblico. Las contribuciones de los egipcios en campos como la ciencia, el arte y la religión los posicionaron como una de las culturas más influyentes del mundo antiguo. Su destacada presencia en la Biblia no es casualidad, resalta la importancia de África como una región integral en la narrativa de las Escrituras y en la historia de la humanidad. Ahora, volvamos nuestra atención a Fut, otro hijo de Cam, quien también dejó su huella en la historia. Fut está tradicionalmente asociado con regiones del norte de África, particularmente áreas correspondientes a la actual Libia y otras tierras al oeste de Egipto. Los descendientes de Fut son mencionados en la Biblia y en contextos históricos como un grupo único con una identidad propia. El linaje de Fut se distingue especialmente por su influencia militar. Los descendientes de esta línea son reconocidos como guerreros y contribuyeron a la dinámica política y bélica del mundo antiguo. Su ubicación estratégica en el norte de África les permitió interactuar con otras potencias de la época, consolidando su relevancia en el panorama histórico. Este enfoque en la conexión entre Misraim, Cus y Fut no solo celebra la rica herencia africana, sino que también destaca cómo estas naciones contribuyeron al tejido del mundo antiguo. A través de sus logros culturales, su fortaleza militar y su participación en la narrativa bíblica, estas civilizaciones africanas dejaron un impacto imborrable en la historia de la humanidad. El pueblo de Fut, descendiente de Cam, tuvo un papel destacado en el mundo antiguo, especialmente en contextos militares. Se cree que los descendientes de Fut se establecieron en lo que hoy conocemos como Libia y las regiones circundantes a lo largo de la costa mediterránea del norte de África. Esta zona,
estratégicamente ubicada, era fundamental debido a su proximidad a las principales rutas comerciales y militares, lo que la convertía en un punto clave de interacción entre diversas culturas y civilizaciones. El pueblo de Fut a menudo se asociaba con otros grupos del norte de África y del Medio Oriente, lo que evidencia su integración en el panorama cultural y geopolítico del antiguo Cercano Oriente. Sus conexiones con otras naciones reflejan su influencia y relevancia en las dinámicas de poder de la época. En la Biblia, Fut se menciona en varias ocasiones, especialmente en relación con alianzas militares y conflictos importantes. Por ejemplo, en Ezequiel 30:5, Fut es enumerado junto a Cus, descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Lidia y otras naciones como aliados de Egipto que enfrentarían juicio durante la declaración divina contra Egipto. Cus, Fut, Lidia, toda Arabia, Libia y el pueblo de la Tierra del Pacto caerán a espada junto con Egipto. Este pasaje subraya la asociación de Fut con coaliciones militares poderosas, lo que refuerza su reputación como una nación guerrera. De manera similar, en Ezequiel 38:5, Fut se menciona como parte de una coalición de naciones liderada por Gog, que se levantará contra Israel en un contexto profético de los últimos tiempos. La inclusión de Fut en este escenario apocalíptico no solo destaca su presencia militar, sino también su relevancia en las narrativas bíblicas sobre los eventos futuros. El hecho de que Fut se relacione frecuentemente con conflictos y alianzas sugiere que sus descendientes eran conocidos por su cultura guerrera y su disposición para formar coaliciones estratégicas con otras potencias de la época. Es probable que muchos de los descendientes de Fut participaran como mercenarios o soldados en los ejércitos de naciones más grandes, contribuyendo significativamente a las dinámicas militares del norte de África y el Cercano Oriente. La mención recurrente de Fut en la Biblia no solo subraya su papel en la historia militar de la región, sino también su importancia en el tejido cultural y geopolítico del mundo antiguo. Esta conexión entre Fut y otras naciones africanas y del Medio Oriente refuerza la idea de que África fue un actor clave en la configuración del mundo antiguo, influyendo en la historia bíblica y secular por igual. Los descendientes de Fut, conocidos por su destreza militar y su posición estratégica en el norte de África, jugaron un papel crucial en las dinámicas geopolíticas del mundo antiguo. A menudo aliados con potencias como Egipto y Persia, su habilidad en el combate y su conocimiento táctico los convirtieron en socios valiosos en diversas campañas militares. Su ubicación en las rutas clave del norte de África también los hacía indispensables para los conflictos regionales, reforzando su reputación como una nación guerrera formidable. Fuera de la Biblia, las regiones del norte de África asociadas con Fut eran célebres por su caballería y combatientes expertos, respaldando la descripción bíblica de Fut como un linaje con un fuerte legado militar. Estas áreas solían proveer soldados y mercenarios a grandes imperios, mostrando su influencia en las redes militares del mundo antiguo. Aunque la historia de Fut no está tan ampliamente documentada como la de Cus o Misraim, su conexión con el norte de África asegura su lugar dentro de la narrativa africana más amplia. Los descendientes de Fut representan un linaje que no solo contribuyó a la historia militar, sino que también formó parte integral del mosaico de civilizaciones africanas y del Cercano Oriente. Su papel como guerreros y aliados en conflictos significativos resalta su impacto en la dinámica regional de su tiempo. El legado de Fut, aunque menos prominente en los textos bíblicos, sigue siendo una pieza importante de la historia de los descendientes de Cam, ilustrando cómo los linajes africanos influyeron en la configuración del mundo antiguo. Ahora, al observar a los descendientes de Cam en su conjunto, particularmente Cus, Misraim y Fut, es evidente su conexión directa con el continente africano y los orígenes de los pueblos que habitaron esta región. Estos linajes dieron lugar a algunas de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la historia, como Egipto y el reino de Cus, cuyos avances en cultura, ciencia y gobierno marcaron un antes y un después en la humanidad. El relato bíblico no solo documenta estas contribuciones, sino que también enfatiza un mensaje profundo sobre la unidad y diversidad de la humanidad. Desde sus primeras páginas, la Biblia pinta una poderosa imagen de cómo todas las personas, independientemente de su raza, cultura o idioma, provienen de una sola familia humana. Este concepto subraya la conexión intrínseca de todos los pueblos y el propósito divino de armonía y colaboración entre las naciones. La narrativa de Cam y sus descendientes es un testimonio del impacto duradero de los linajes africanos en la historia bíblica y mundial,
recordándonos que las raíces de la humanidad están entrelazadas y que cada cultura contribuye de manera única al legado compartido de la humanidad. El diseño de Dios para la humanidad refleja una visión de diversidad interconectada, donde nuestras diferencias no están destinadas a dividirnos, sino a enriquecer nuestra experiencia colectiva. La Biblia reafirma esta verdad, subrayando que toda la humanidad proviene de un solo antepasado. En Hechos 17:26, el apóstol Pablo declara al pueblo de Atenas: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los tiempos señalados y los límites de sus territorios. Este poderoso mensaje destaca que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos una herencia común, desde Adán y Eva y, posteriormente, a través de Noé y sus hijos tras el diluvio. Reflexionar sobre los orígenes bíblicos de los pueblos africanos nos lleva a comprender una narrativa de unidad universal. La Biblia no presenta la historia de un grupo específico, sino de una humanidad unificada. Todas las naciones, incluidas las de ascendencia africana, tienen un lugar en el plan redentor de Dios. Las contribuciones de linajes como Cus y Misraim son un testimonio del rico y diverso mosaico que conforma la humanidad. En Gálatas 3:28 se resume este mensaje de unidad: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este versículo encapsula el corazón de la narrativa bíblica, donde en Cristo, nuestras diferencias culturales, sociales y de género se desvanecen frente a la verdad de que somos una sola familia espiritual. La Biblia presenta un relato en el que los pueblos africanos ocupan un lugar significativo. Desde las poderosas naciones de Cus y Misraim hasta la participación de individuos africanos en la iglesia primitiva, las Escrituras destacan su profundo impacto en la historia. Estos relatos no solo subrayan su importancia histórica, sino que también nos invitan a celebrar la diversidad como un aspecto hermoso y deliberado de la creación de Dios. Comprender estos orígenes nos ayuda a ver que nuestras diferencias no son obstáculos, sino manifestaciones de la riqueza creativa de Dios. Al abrazar esta herencia compartida, reconocemos las contribuciones únicas de cada grupo de personas, celebrando que todos somos parte de una sola familia humana.